Iniciamos con el estudio del potencial eléctrico por integración. Para ello vamos a desarrollar las expresiones de una varilla delgada en dos puntos de interés. Recuerden que si al final de la clase les resulta útil, comenten, den like y suscríbanse porque habrán desarrollos nuevos en ingeniería todos los días. Vamos con el ejercicio. El problema 73 del capítulo 23 del Szymanski tiene 3 ítems. Vamos a trabajarlos todos. En la primera parte se nos dice que una carga eléctrica se encuentra distribuida de manera uniforme a lo largo de una varilla delgada de longitud A, con carga total Q. Considere el potencial igual a 0 en el infinito. Determine el potencial en los siguientes puntos. A, punto P, a una distancia X de la varilla. Bien, entonces en este primer enunciado nos vamos a centrar en una posición a lo largo del eje axial desde el extremo derecho. Por lo tanto, vamos a suprimir la información del punto R que no nos interesa todavía. Cabe destacar que este primer desarrollo aplica perfectamente para cualquier orientación de la barra. Lo importante es que el punto se encuentre medido desde uno de sus extremos. Y para desarrollar nuestras expresiones debemos definir un potencial eléctrico diferencial, el cual corresponde al producto de las constantes eléctricas y el diferencial de carga y una longitud R. Dicha relación en el conjunto de constantes lo podemos expresar como la constante de proporcionalidad eléctrica, el diferencial de carga entre la distancia radial. De esta manera, nuestro problema se reduce en definir una expresión para el dq y para la distancia radial. Ello lo logramos estableciendo un primer diferencial de carga. Entonces recordemos, nuestra varilla es unidimensional. Por lo tanto, el diferencial de carga también posee solamente una dimensión. Y para trazar su posición en este problema es conveniente que utilicemos un sistema de referencia desde el extremo izquierdo de la barra, de modo que la longitud X que tenemos hasta el punto P va a ser una distancia constante en nuestros análisis. Y para no confundir los ejes, a las distancias horizontales medidas desde el extremo izquierdo las vamos a denominar como X'. O bien, ustedes pueden suprimir esta X, colocarle una distancia arbitraria constante cualquiera y emplear el eje X normal. Acá vamos a respetar los designios del solucionario y entonces asimismo tenemos un eje Y'. Esto es importante porque se define en dos dimensiones. Por un lado, el espesor del elemento diferencial es dx' y por el otro se encuentra ubicado desde el extremo izquierdo a una posición x'. Y entonces acá de la geometría podemos establecer la dimensión R. Esta corresponde a la distancia entre el diferencial y el punto de interés. Y la ventaja es que la podemos definir directamente con este diagrama. Notemos que si sumamos toda la longitud X hasta el punto más toda la longitud A y le restamos el segmento X', vamos a obtener directamente una expresión para la distancia radial. Así que ahora tenemos que establecer otra expresión, pero para el diferencial de carga. Y entonces recordemos, nuestra partícula de carga diferencial va a estar produciendo un potencial eléctrico en el punto P, también diferencial, y ello es debido a la carga eléctrica de la distribución. En el punto P no debemos colocar cantidades vectoriales porque el potencial eléctrico es un escalar. Sin embargo, sigue siendo válido el concepto de densidad lineal de carga. Nosotros sabemos que a nivel macroscópico, la densidad lineal es el cociente entre la carga total y la longitud, con lo cual ajustando a nuestra geometría sería la carga entre la longitud A. Y de igual manera ello se cumple a nivel infinitesimalmente pequeño. La densidad de carga corresponde al cociente de la carga diferencial y su respectiva longitud de X'. Con ello podemos despejar el de Q, lo cual corresponde a lambda de X'. Y sustituyendo lambda con nuestras variables geométricas y la carga, obtenemos la relación Q entre A por dx'.
Y así entonces ya podemos regresar a reescribir el potencial eléctrico diferencial. En el numerador tendríamos la constante de proporcionalidad, la carga y el diferencial de posición, mientras que en el denominador nos queda una A del dq y la expresión de la distancia radial, x más A menos x'. Y entonces veamos el concepto. Esta formulación representa el potencial eléctrico de una sola carga diferencial en el punto de interés. Ahora tenemos que sumar el aporte de todas las partículas diferenciales que se pueden extraer. Ello lo logramos con el concepto de integral. Así que integramos a ambos lados. Y debemos definir los límites de variabilidad. Por su parte, para el potencial eléctrico, el propio enunciado establecía que en una distancia infinita, el potencial eléctrico era cero. Ello implica que nuestro límite inferior será cero, debido a que a distancias largas se generan pequeños potenciales eléctricos. Normalmente, esta integral va evaluada desde cero, pero podrían darnos un escenario donde se establezca desde donde inicia a variar el potencial eléctrico. Y como límite superior colocamos V. Por su parte, para la integral de la derecha tenemos una variable que es x', y esta inicia su evolución desde el extremo izquierdo de la barra. Y recordemos que solo consideramos los límites donde exista distribución de carga. Por lo tanto, varía desde 0 hasta A. Y entonces, integrando a ambos lados, a la izquierda obtenemos el potencial y a la derecha podemos extraer primero las constantes y obtenemos una integral inmediata. Estamos en un escenario de una variable de grado 1 en el denominador, así que su integral corresponde al logaritmo, pero por regla de la cadena debemos respetar este signo negativo. Así que integrando de manera directa, obtenemos las constantes y el negativo del logaritmo natural del valor absoluto de todo el denominador. Y ello varía desde 0 hasta A. Ahora tenemos dos alternativas para eliminar este negativo. Lo podemos enviar a elevar los argumentos del logaritmo, o bien podemos cambiar el orden de evaluación, lo cual significa dejar la misma expresión, pero por propiedades de integración, invertir los límites. Así entonces, evaluando, tenemos las constantes, un paréntesis, primero la evaluación del 0, lo cual significa sustituir el x', que es nuestra variable de integración, no la longitud x. Con ello, evaluando 0, obtenemos x más a menos el logaritmo natural de x más a menos a. Entonces a la derecha A se cancela con A y si observan podemos eliminar todos los valores absolutos debido a que x más A siempre será una suma de valores positivos. Asimismo el logaritmo natural de solo x también será el logaritmo de un valor positivo. Así que tenemos las constantes y vean que la resta de logaritmos la podemos expresar como el logaritmo del cociente del primer término dividido entre el segundo. Y esta es una primera relación válida, la cual también podemos redescribir empleando la constante de proporcionalidad eléctrica en términos de la permitividad, lo cual nos daría como resultado 4pi epsilon sub 0 a y q en el numerador y el logaritmo. Así entonces, para una barra delgada a una distancia x desde su extremo, el potencial eléctrico del punto P corresponde a esta relación. Avancemos con el ítem B. Acá se nos solicita el potencial eléctrico en el punto R a una distancia y arriba del extremo derecho de la varilla. Entonces, ya que nos interesa R, vamos a suprimir la información del punto P. Y de nuevo es importante recordar que no hay problema con la orientación de cada una de las barras delgadas. La expresión que vamos a generar aplica perfectamente para un punto perpendicular a uno de sus extremos.
La metodología es la misma del caso anterior. Tenemos la ecuación diferencial de potencial eléctrico, con lo cual hay que establecer una relación para el dq y la distancia radial. Así que vamos a establecer los ejes de coordenadas. Ya en este escenario no hay problema en llamarlo X y Y, pues noten que la distancia vertical es exactamente coincidente con la distancia vertical al punto. Y entonces vamos a definir un diferencial de carga, dq, el cual posee un espesor diferencial de x y se ubica a una distancia arbitraria x desde el extremo izquierdo. Desde esa ubicación vamos a trazar líneas hasta el punto de interés, pues dicha longitud representa la distancia radial. Y entonces vean que del triángulo que ahí se forma, tenemos dos catetos de interés. Por un lado, uno vertical que mide y, y por el otro lado, este cateto horizontal representa toda la longitud A, pero restándole la longitud X, de modo que es A menos X. Y para la hipotenusa aplicamos Pitágoras. Primer cateto al cuadrado más segundo cateto al cuadrado, todo en raíz. Así ya tenemos una expresión para la distancia radial. Para el diferencial de carga no tenemos ningún problema porque ya en el ítem anterior trabajamos con la densidad lineal de carga. De modo que establecimos que nuestro diferencial de carga corresponde a este cociente. Y entonces con esta información podemos reescribir la expresión del potencial eléctrico en el punto R. dV es igual a KQ de X en el numerador y en el denominador tenemos una A de la densidad y la raíz. Ahora debemos sumar el aporte de todas las partículas diferenciales, es decir, integrar a ambos lados. Nuevamente para el potencial consideramos desde 0 hasta V y para la longitud X existe una región con carga desde 0 hasta A. Integramos a ambos lados, a la izquierda obtenemos V, a la derecha podemos extraer las constantes y nos queda la integral de esta raíz en el denominador. Ahora, para resolver esa operación ya tenemos tabulado un resultado. Sin embargo, es necesario antes de ello emplear una sustitución. Vamos a decir que sea U equivalente a menos X. Derivando a ambos lados obtenemos que dU es equivalente a menos de X. De modo que despejando de X obtenemos que es equivalente a menos de U. Y sustituimos. Tenemos las constantes. En la raíz, el término a menos X al cuadrado se transforma en U al cuadrado. Y en el numerador simplemente menos de U. Y recuerden que en electromagnetismo o física podemos emplear las integrales tabuladas de los apéndices. En este caso, en el apéndice B, página A4, se nos ofrece por acá un resultado que modela nuestra integral. De modo que siguiendo esa formulación tenemos las constantes, el logaritmo natural de la variable, que para nuestro caso es U, más la raíz de U a la 2 más la constante A al cuadrado, que para nuestro caso sería la Y. Y no olvidemos colocar el menos que ya teníamos antes. Todo ello evaluado desde 0 hasta A. Ahora bien, ya con esa integral lista, regresemos a la variable original que era X. Con lo cual entonces U es A menos X. Más exactamente la misma raíz que teníamos antes. Y ahora, al colocar los límites de variación, vamos a suprimir el menos de adelante e invertir los límites. Y con ello ejecutamos la evaluación. Tendríamos primero el logaritmo natural de solamente A, pues al sustituir 0 se anula la relación. Más, en la raíz quedaría A cuadrado más Y cuadrado. Y restamos la evaluación del límite inferior que es A. Nos quedaría el logaritmo natural de A menos A y en la raíz A menos A al cuadrado más Y a la 2. Veamos que se cancelan las expresiones para A, con lo cual nos quedan las constantes, el primer logaritmo y menos el logaritmo de la raíz de Y cuadrado, donde
Ya que y siempre es una cantidad positiva, podemos cancelar la raíz con el cuadrado y obtener simplemente y. Así que se mantiene toda la primera relación, nada más que restando el logaritmo de y. Y la resta de dos logaritmos se traduce en un cociente. Así que nos quedan las constantes y un solo logaritmo. El primer argumento dividido entre el segundo argumento, que es simplemente y. Y esta es una primera relación válida. Podemos reescribir la constante de proporcionalidad en términos de la permitividad eléctrica. Así que nos queda 4pi epsilon sub 0a en el denominador, Q en el numerador y todo el logaritmo. Con este desarrollo, el potencial eléctrico en el punto R tiene esta expresión. Continuemos con el último ítem C. Acá se nos dice que en los incisos A y B, a qué se reduce el resultado conforme X o Y se vuelve mucho más grande que A. Bien, voy a iniciar con el punto P. Teníamos esta relación y ahora vamos a analizar un nuevo escenario en el cual la longitud X es mucho mayor que A. En una aproximación gráfica podemos ver cómo la distancia X es mucho mayor que la longitud A de la barra. Y entonces vamos a iniciar redescribiendo nuestro potencial eléctrico. Tenemos la relación de inicio, vamos a dejar las constantes por fuera. Y dentro del logaritmo, noten que podríamos hacer el cociente de x entre x, lo cual nos da 1, y el cociente de a entre x. Vamos a ir nuevamente al apéndice B, donde tenemos series de potencias. Necesitamos redescribir este logaritmo y vamos a emplear la última relación que tenemos en la tabla. Vean acá para nuestra relación. Debido a que x es mucho mayor que a, ello implica que el cociente a entre x también es menor que 1 y simultáneamente el valor absoluto de a entre x es menor que 1. Por ello se cumple la condición para aplicar la propiedad de la serie de potencia. Y entonces sigamos esta formulación. El logaritmo que ya tenemos se puede aproximar a primero el valor de x, es decir, para nuestro caso, a entre x menos a entre x al cuadrado entre 2 más a entre x al cubo entre 3 e infinitos términos. Y de acá podemos aproximar los términos consecutivos después de la entre x a 0. Y ello es muy simple. Debido a que a entre x es una cantidad menor que 1, al elevarlo al cuadrado se va a hacer más pequeño. Igualmente, a entre x elevado a la 3 son cantidades que van a tender a ser 0. Por lo tanto, se pueden anular de nuestras relaciones. Y entonces, redescribiendo el potencial del punto P ya como una aproximación, tenemos las constantes y todo el logaritmo se va a transformar a entre x. A se cancela con a y nos queda la relación final, 4pi epsilon sub 0x y q en el numerador. Y esta expresión es muy importante. Cuando la distancia desde el extremo de la barra es mucho mayor a la longitud del elemento, el potencial eléctrico a lo largo del eje axial se comporta perfectamente como una partícula. Pues recordemos que para este caso, el potencial estaba dado como 4pi epsilon sub 0, la distancia de la partícula al punto y la carga. Entonces, en distancias que tienden a ser muy grandes, la forma de la distribución deja de tener efecto sobre el punto P y se comporta más bien como una partícula. En el escenario del ítem B tiene que cumplirse lo mismo. Teníamos esa relación para VR. Ahora vamos a analizar un nuevo escenario en el cual y es una longitud mucho mayor que a. Y entonces vamos a tomar el logaritmo y vamos a hacer el cociente de a entre y primero y el cociente de la raíz. Luego, dentro del segundo término, vamos a extraer como factor común un y cuadrado. De modo que nos quedaría a la 2 entre y a la 2 más 1, todo con raíz.
Y debido a que y es una cantidad positiva, la podemos extraer cancelando el cuadrado con la raíz. Esto nos permite cancelar y con y, así que se redescribe el logaritmo y la potencia de la raíz corresponde a un exponente de 1/2. Con lo cual, para la relación dentro de este logaritmo podemos regresar a series de potencias, ya que debido a que y es mucho mayor que a, se va a cumplir que el cociente de a cuadrado entre y cuadrado es menor que 1 y tenemos una potencia de 1/2. Así que ya empleando la aproximación nos queda el logaritmo de a entre y más 1 por fórmula más n, que vale 1/2, multiplicado por x, que para nuestro caso correspondería a la 2 entre y a la 2. Los demás términos de la serie no es necesario colocarlos, ya que tienen un x cuadrado y un x al cubo respectivamente. Por lo tanto, se van a hacer 0 al mismo tiempo, tal y como hicimos en el caso anterior. La longitud y es mucho mayor que a, así que este cociente a entre y es un valor cercano a 0. Y si lo elevamos al cuadrado, va a tender a ser todavía más cercano al 0. Por lo tanto, podemos suprimirlo del análisis. No aportan un valor que sea importante considerar. Con ello, la aproximación se reduce al logaritmo natural de a entre y más 1. Y nuevamente podemos volver a emplear la serie de potencias para esa suma de logaritmos. Todo se puede reducir a ser simplemente la variable x, que para nuestro caso es a entre y. Con todo ello, en un escenario donde la distancia y sea mucho mayor que la longitud de la barra, nuestra expresión de potencial ahora es una aproximación y corresponde a las constantes y el resultado de todo el logaritmo, que es simplemente a entre y. Cancelamos a con a y obtenemos de nuevo la relación para una partícula, lo cual significa que para nuestro escenario de interés, VR evoluciona de la manera indicada, tal y como lo haría una partícula. Y entonces de este primer ejercicio que hemos resuelto, los aprendizajes más importantes es que nuevamente tendremos que extraer diferenciales de carga, utilizar el concepto de densidad y definir expresiones para un potencial eléctrico diferencial. Al mismo tiempo, para distancias mucho mayores que las longitudes de la distribución, la geometría a forma en la que la carga está acoplada en el elemento no tiene ningún efecto sobre un punto lejano. Se termina comportando como una partícula. Y con este análisis y desarrollo el ejercicio está finalizado. Comenten, den like y suscríbanse y nos vemos en la siguiente clase de potencial eléctrico. Gracias por su atención.